Bueno, buenos días a todos. Discúlpenme las fachas. Me acabo de levantar, pero hay que hacerle, hay que hacerle para estudiar, terminar esto porque ya estamos cerca. Bueno, vamos a ver, continuar nuestro capítulo 35. Puchas, esto se mueve. Capítulo 35, que son las emergencias pediátricas. Y vamos a ver las emergencias y manejo de la circulación. El sistema cardiovascular pediátrico no es tan diferente al de un adulto. Si bien los pacientes pediátricos tienen un volumen sanguíneo circulante proporcionalmente mayor que los adultos, dependen más de la presión arterial y el gasto cardíaco del corazón, el cual es la cantidad de sangre que se bombea fuera del corazón en un minuto. Ese es el gasto cardíaco. La cantidad, sí, o sea, el volumen, ¿sí? Mililitros, se refiere a eso. ¿Cuántos mililitros? Esa es, para que se entienda mejor. Un paciente pediátrico puede estar en un estado de choque mientras se muestra una imagen normal de presión arterial. Los bebés y los niños, tienen menos sangre circulando en sus cuerpos que los adultos, por lo que la pérdida de incluso un pequeño volumen de líquido o sangre puede provocar un choque. El choque. Choque es una condición que se desarrolla cuando el sistema circulatorio cuando no es capaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo. Capítulo 13. Choque. Cubre esta condición en mayor detalle. Esto da como resultado en insuficiencia orgánica y finalmente paro cardiorrespiratorio. La etapa temprana de choque, mientras el cuerpo todavía puede compensar la pérdida de sangre, se llama choque compensado. La etapa tardía, cuando la presión arterial se está cayendo, se llama choque descompensado. Recuerden que eso va en tres etapas: choque compensatorio, descompensatorio e irreversible, que ya es prácticamente la muerte. En pacientes pediátricos, las causas más comunes incluyen las siguientes: lesión traumática con pérdida de sangre, deshidratación, diarrea y vómitos, severa infección, lesión neurológica como un traumatismo craneoencefálico grave, una severa reacción alérgica a un alergeno, que puede ser una anafilaxia, como una picadura de insecto o una alergia alimentaria, enfermedades del corazón. Un pulmón colapsado, un neumotórax, atención, sangre o líquido alrededor del corazón, que es un taponamiento cardíaco, o pericardis, que es un cardiac tamponade, o un pericardis. Ya saben que todo lo que se dice peri, que es alrededor del pericardio, ¿sí? Para que no lo confundan, alrededor del pericardio. Los niños responden de manera diferente a los adultos. Vean, de total manera yo voy a señalar esta parte porque las causas son... ¿Cuáles son las causas por emergencias cardíacas? Sí. Emergencias del manejo de la circulación, para que se entienda mejor. Entonces, los niños responden de manera diferente a los adultos a la pérdida de líquidos. Pueden responder aumentando su frecuencia cardíaca, aumentando la respiración y mostrando signos de piel pálida, o sea, palidez, o piel azul, cianosis. Señales de choque en los lactantes y los niños son los siguientes. Ok, entonces, las señales de choque en los lactantes y los niños son los siguientes. O los infantes, lactantes o infantes. Venga, a ver si lo muestra así. Bueno, los niños. Taquicardia, pobre llenado capilar, el relleno capilar y los cambios en el estado mental. Sí, esos son los tres.
Entonces, comenzar el tratamiento de choque evaluando al paciente los XABC, ya saben, interviniendo inmediatamente según sea necesario. No espere hasta haber realizado la evaluación completa para tomar acción si existe una amenaza externa obvia para la vía, o sea, la ¿qué? Para la vida, como la hemorragia. La orden se convierte en XABC porque el control del sangrado es el paso más crítico. Si el paro cardíaco, si se sospecha, la orden también se convierte en XABC, en XCAB, porque las compresiones torácicas son esenciales, son esenciales. Pacientes pediátricos en choque a menudo tienen respiraciones aumentadas, pero no muestran una caída en presión arterial hasta que el choque es grave. Al evaluar la circulación presente, cuando al evaluar la circulación, preste especial atención a lo siguiente: las pulsaciones. Evalúe tanto la tasa como la calidad de las pulsaciones. Un hilo débil y fibroso de pulsaciones es un signo que hay problema en la tasa adecuada, depende de la edad, generalmente, excepto en el caso de un recién nacido. Cualquier valor superior a 160 latidos por minuto sugiere choque. Signos en la piel. Evalúe la temperatura y la humedad en las manos y los pies. ¿Cómo se compara la temperatura de la piel del tronco? Sí, espero que se entienda. ¿Cómo se compara la temperatura de la piel de las extremidades al tronco? Esta piel es seca y caliente o fría y húmeda. El relleno capilar o el tiempo del relleno capilar. Apriete el dedo de la mano o del pie durante varios segundos hasta que la piel palidezca y luego suéltelo. La yema del dedo recupera su color normal en 2 segundos o tarda más. El color. Evalúa el color de la piel del paciente. ¿Es rosada, pálida, cenicienta o azul? Este signo es menos valioso en niños con pigmentación oscura. Es necesario basarse en otros signos. Ya saben que lo podemos mirar aquí en esta parte, aquí en los ojos. Y los cambios en las pulsaciones o en la frecuencia de la pulsación. Color, signos de la piel, el llenado capilar, el tiempo, son todas las pistas importantes que sugieren choque. La presión arterial, la vitalidad más difícil, el signo más difícil para medir en pacientes pediátricos. El manguito de Cuff, el coso que viene acá, ese es el BP, el blood pressure, el cosito que viene acá en el hombro. Debe tener el tamaño adecuado, 2/3 de longitud del brazo. Y el valor para la presión arterial normal. La presión arterial también es específico para cada edad. Recuerda que la presión arterial puede ser normal con choque compensado. Bajo presión arterial es un signo de choque descompensado que requiere atención de un equipo de ILS y transporte rápido. Parte de su evaluación también debe incluir hablar con los padres y cuidadores para determinar cuándo aparecieron por primera vez los signos y síntomas y si ocurrió alguna de las siguientes. Disminución en la producción de orina. En los bebés mojan menos de 6 a 10 pañales al día. Ausencia de lágrimas incluso cuando el niño está llorando. Una fontanela hundida o deprimida, esta parte de acá. Cambios en el nivel de conciencia y su comportamiento. Parte de la evaluación también de incluir a los padres o cuidadores para determinar cuándo aparecieron por primera vez los signos y síntomas. Eso es un historial médico, el historial frente a lo que sucedió. Entonces, limite su gestión
a estas intervenciones sencillas. No pierda tiempo realizando procedimientos de campo. Asegúrese de que las vías respiratorias están abiertas. Prepárate para una ventilación artificial. Controlar el sangrado y administrar suplementación de oxígeno con mascarilla o método de soplado según la tolerancia. Continúe monitoreando las vías respiratorias y respiración. Coloque al niño en una posición cómoda y mantenga al niño abrigado con mantas y subiendo la calefacción en el compartimiento del paciente. Proporcione transporte rápido al centro de atención adecuado más cercano y continúe la monitorización de signos vitales. En camino, llamar para ILS, para un respaldo de ILS, según sea necesario. Permita que un padre o cuidador acompañe al niño siempre que sea posible. Hablamos ahora de anafilaxia. Anafilaxia, también llamado como choque anafiláctico, es una enfermedad potencialmente mortal alérgica que implica la respuesta generalizada y multisistémica a un antígeno, a una sustancia extraña. La anafilaxia se caracteriza por la hinchazón en las vías respiratorias y la dilatación de los vasos sanguíneos. Las causas comunes incluyen picaduras de insectos, medicamentos y alimentos. Un paciente pediátrico en choque anafiláctico tendrá hipotensión, así como señales adicionales como estridor y o sibilancias. Ya saben que estridor es un sonido respiratorio áspero y agudo, generalmente escuchado durante la inspiración, y es causado por un bloqueo parcial en el estrechamiento de las vías respiratorias superiores, aquí en este lado, y puede ser audible sin estetoscopio. Y las sibilancias es un sonido respiratorio agudo y sibilante que es más prominente al respirar y que sugiere una obstrucción o estrechamiento de las vías respiratorias inferiores. Ocurre en el asma y la bronquiolitis. Entonces, con un aumento del trabajo respiratorio, el paciente pediátrico también tendrá una alteración de la apariencia con inquietud, agitación y a veces sensación de fatalidad inminente. Suele presentarse urticaria, una erupción cutánea con picazón intensa. Mantener las vías respiratorias y administración de oxígeno por una vía tolerada. Aumento de la agitación y el llanto combinado con un aumento de trabajo respiratorio puede provocar un aumento de la broncoconstricción según el protocolo local. Ayude al padre o cuidador a administrar la dosis prescrita del inyector de epinefrina. Si está disponible, la administración de epinefrina es la máxima prioridad en bebés y niños con signos y síntomas de anafilaxia. La administración de epinefrina se discute en el capítulo 20, emergencias endocrinas y hematológicas. La pediatría epinefrina se suministra el autoinyector en el EpiPen en dosis de 0.15 miligramos y se administra por la vía intramuscular en el muslo lateral. Uy, es que esta traducción es horrible. Proporcione transporte rápido al hospital. Bueno, que voy a señalar esta parte. Si vieran, no, traducción es súper horrible. La epinefrina pediátrica, el inyector pediátrico de epinefrina será. Bueno, precisamente por esas razones que estoy haciendo estos videos, definitivamente. Trastornos hemorrágicos, para ayudarnos a nosotros, porque eso le puede ayudar a alguien más. Así sea uno que le llegue. A uno. Con eso es más que suficiente para mí. Trastornos hemorrágicos. La hemofilia. Ahora miremos nuevamente que la hemofilia, porque eso lo vimos para el capítulo de circulación. Es una condición hereditaria en la que el paciente carece de uno de los más factores de coagulación normales de la sangre. ¿Ok? Carece de uno o más de los factores de coagulación normales de la sangre. Entonces, es una condición congénita en que el paciente
carece de uno o más de los factores de coagulación normales de la sangre. Existen varias formas de hemofilia, la mayoría de las cuales son hereditarias y algunas de ellas son graves. La hemofilia se encuentra predominantemente en la población masculina. A veces el sangrado puede ocurrir espontáneamente debido a que la sangre de un niño con hemofilia no coagula correctamente. Todas las lesiones, por leves que sean, son potencialmente graves. Transportar a un paciente pediátrico con hemofilia inmediatamente y no demore un torniquete. La solicitud de amenaza de la vida por hemorragia debe ser, pero mejor dicho, venga, ¿cómo es que se dice? Hemofilia. Sí, es igual la palabra hemofilia en inglés que en español. Ok. Entonces, es que son muchas hojas, pucha. Pero ahí vamos muchachos, vamos a terminar esta miércoles, vamos a terminarlo. Emergencias neurológicas y su manejo. Existen varias causas de estado mental alterado en niños. Algunas de las causas más comunes son hipoglucemia, hipoxia, convulsión y drogas o ingestión de alcohol. El padre o el cuidador es un recurso importante para usted cuando recopila información sobre el estado neurológico. Perdón. Entonces, nuevamente, existen varias causas del estado mental alterado en niños. Algunas de las causas más comunes son la hipoxia, convulsión y drogas o la gestión de alcohol. El padre o el cuidador es un recurso importante para usted cuando recopila información sobre el estado neurológico basal o las líneas bases. Para que no se les olvide, porque se encuentra que es basal, entonces ya saben qué es eso. De un paciente pediátrico. Un paciente pediátrico con un estado mental alterado puede parecer somnoliento, letárgico, combativo o incluso insensible a los estímulos táctiles. Sea diligente al evaluar y manejar las vías respiratorias, porque los niños pueden ser susceptibles a obstrucciones de las vías respiratorias por sus grandes lenguas. Entonces, un estado mental alterado. Un estado mental alterado es un estado neurológico normal en la cual el paciente pediátrico está menos alerta e interactivo, lo que corresponde a su edad. A veces la preocupación del padre o cuidador es vaga y afirmando que el niño no se está comportando bien. Por lo tanto, es fundamental comprender los cambios normales del desarrollo o relacionados con la edad en comportamiento y escuchar atentamente la opinión de los padres o cuidadores sobre el estado de salud de un niño, del comportamiento de un niño. Por ejemplo, un bebé de 4 meses debe ser activo, tener la capacidad de 4 meses, tener la capacidad de seguir un juguete o una luz con la mirada, sonreír y hacer contacto visual. Como se mencionó al principio de este capítulo, si el niño no se porta bien o de una manera apropiada para el desarrollo, entonces esto podría indicar un estado mental alterado. El mnemónico A-E-I-O-U TIPS refleja las principales causas del estado mental alterado. Entonces, el mnemónico del estado mental alterado es así: A, alcohol; E, de epilepsia. Estas son para evaluar las causas del estado mental alterado, ¿sí? Si tiene alguna de estas, entonces tiene un estado mental alterado. A eso hace referencia. Entonces, A, nuevamente alcohol; E, por epilepsia o una situación endocrina o porque le faltan electrolitos; y por insulina, sí, ya saben, bueno, esto ya lo tocamos anteriormente. O, opiáceos u otras drogas. Uremia o insuficiencia renal. Y ahora viene la palabra TIPS: por un trauma o temperatura. Y por infección. La P, envenenamiento y causas psicógenas.
y la S por choque, bueno, en inglés es shock o choque, ataque, que es un stroke, convulsión, síncope, una lesión ocupante del espacio y la hemorragia sub, subaracnoidea. Voy a señalar todo esto porque es que todo esto son en inglés, entonces por eso yo sé que hay palabras que en español no son con la S, pero obviamente pues en inglés sí lo son. Entonces, signos y síntomas del estado mental alterado varían ampliamente, desde una simple confusión hasta un coma. La gestión del estado mental alterado se centra en el ABC y el transporte. Si el nivel de conciencia del niño es bajo, es posible que el paciente no pueda protegerse o no pueda proteger las vías respiratorias. Asegúrese que las vías respiratorias estén despejadas y una respiración adecuada a través de una mascarilla de antirrespiración o un dispositivo de bolsa de mascarilla. Los pacientes pediátricos con un nivel de conciencia alterado pueden tener una respiración inadecuada a pesar del esfuerzo respiratorio espontáneo basado en una frecuencia respiratoria inadecuada o un adecuado volumen corriente, y esto tiene que ser un transporte rápido al hospital. Convulsiones, otra parte muy interesante y delicada. Una convulsión es el resultado de una actividad eléctrica desorganizada en el cerebro, cuyas causas se enumeran en la siguiente tabla que ya la vamos a ver. Y puede ser aterrador presenciar una convulsión en un niño. Por lo tanto, es importante tranquilizar a la familia y abordar la evaluación y el manejo de una manera tranquila y paso a paso. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Son varias. Entonces, abuso infantil con un traumatismo craneoencefálico, desequilibrio electrolítico, fiebre, hipoglucemia, nivel bajo de la sangre o el nivel de glucosa, la infección, ingestión, falta de oxígeno, medicamentos, envenenamiento, convulsión, un trastorno de convulsión, un uso recreativo de drogas, traumatismo craneoencefálico, y no se puede encontrar ninguna causa. La convulsión en los niños puede manifestarse en una amplia variedad de formas dependiendo de la edad del niño. La convulsión en los bebés puede ser sutiles y construir únicamente una mirada anormal con movimientos de succión o movimientos de bicicleta. En los niños mayores, las convulsiones son más evidentes y suelen consistir en contracciones musculares repetitivas y falta de respuesta. Una vez que la convulsión se detiene, los músculos del paciente se relajan, volviéndose casi flácidos, flojos, y la respiración se vuelve trabajosa, o sea, rápida y profunda. A eso hace referencia. Este es el estado postictal. Sí, ¿qué es eso? El periodo posterior a una convulsión que dura entre 5 y 30 minutos, caracterizado por una respiración dificultosa y algún grado de estado mental alterado. Cuanto más largo e intenso sea una convulsión, es decir, más tiempo tardará el desequilibrio en corregirse. Asimismo, se producirán convulsiones más prolongadas y graves en ausencia de respuesta postictal más prolongada y confusión. Una vez que el niño recupera el nivel normal de conciencia del estado postictal, se acabó. Cuando se acaba, el niño recupera el estado de conciencia normal. Las convulsiones que continúan cada pocos minutos sin recuperar la conciencia o duran más de 30 minutos se denomina un estado epiléptico. Las convulsiones recurrentes o prolongadas deben considerarse situaciones potencialmente mortales que necesitan atención médica de emergencias para los niños. Si el niño no recupera la conciencia o continúa convulsionando, protéjalo para que no se haga daño o llame a respaldo del ILS. Estos niños necesitan apoyo
avanzado en las vías respiratorias y medicamentos para detener la convulsión. Asegure y proteja las vías respiratorias son sus prioridades. Coloque la cabeza para abrir las vías respiratorias. Considere insertar una vía aérea nasofaringea. Limpie la boca de la obstrucción. Pues, o sea, si tiene vómito o algo así. Considere colocar al niño en posición de recuperación, o sea, hacia el lado izquierdo. Si el niño está vomitando activamente y la succión es inadecuada para controlar las vías respiratorias, proporcione 100% de oxígeno por mascarilla antirrespiración o el método de soplado. Si no hay signos de mejoría, comience con la mascarilla de bolsa de ventilación, con el equipo del tamaño adecuado, con suplementación de oxígeno. Algunos padres o cuidadores le habrán hecho al niño una punción rectal, una dosis de punción rectal de diazepam, el diastat, para detener la convulsión antes de su llegada. Vigile atentamente su respiración y nivel de conciencia en estos pacientes. Transporte al niño al centro médico adecuado. Meningitis, ya saben que las meningitis son las meninges en la cabeza, ¿ok? Bueno, la meningitis, que la meningitis es una itis, recuerde, inflamación. Es una inflamación en las membranas meningias del cerebro y la médula espinal, generalmente causada por un virus o una bacteria. Virus o bacteria es lo que causa la meningitis. Es una inflamación de los tejidos llamados meninges. ¿Y dónde quedan las meninges? A ver, ¿qué nos dice acá? Son 3 capas distintas de tejido que rodean y protegen el cerebro y la médula espinal dentro del cráneo y el canal espinal, la cual cubre la médula espinal del cerebro. Es causada por una infección por bacterias o virus, hongos o parásitos. Si no se trata, la meningitis puede conducir a una enfermedad permanente en el cerebro, en un daño en el... A ver. Si no se trata, la meningitis puede producir una enfermedad permanente, daño o muerte del cerebro. Ahora sí, estas traducciones. Debe poder reconocer a un paciente pediátrico que pueda tener meningitis. La meningitis puede ocurrir tanto en niños como en adultos, pero algunos pacientes pediátricos tienen mayor riesgo que otros, como se detalla a continuación. Hombres, bebés recién nacidos. Meningitis puede ocurrir tanto en niños como en adultos, pero algunos pacientes pediátricos tienen mayor riesgo, que otros, como se detalla a continuación. Ok, entonces, hombres, bebés recién nacidos, niños con problemas en el sistema inmune, como, qué triste, VIH, SIDA o cáncer. Niños que tengan antecedentes en el cerebro, médula espinal o cirugía de espalda. Niños que tengan niños que han sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Niños con derivaciones. ¿Con derivaciones? ¿Qué es esto? Tubos que drenan el exceso de líquido. Ok. Tubos que drenan el exceso de líquido cefalorraquídeo desde el cerebro hasta otra parte, desde el cerebro a otra parte del cuerpo fuera del cerebro, como el abdomen. Reducen la presión en el cerebro. Ok. Alfileres u otros cuerpos extraños dentro del cerebro o la médula espinal. Wow. Entonces, eso que estamos hablando ahorita de derivaciones, en inglés se llaman shunts. Ok. Vamos a señalar esto porque estas son las causas que pueden ser más comunes para la meningitis. Entonces, correr un riesgo especialmente alto los niños con una derivación ventriculopatítica
peritoneal, BP o VP, o sea, V de B de vaca y P de papá. Entonces, ventrículo peritoneal, derivaciones que tienen en el sexo de líquidos alrededor del cerebro en el abdomen. Estos pacientes son niños con necesidades especiales que tienen tubos que generalmente se pueden ver y sentir justo debajo del cuero cabelludo. Wow. Los signos y síntomas de la meningitis varían según la edad del paciente. La fiebre y la alteración del nivel de conciencia son síntomas comunes de meningitis en pacientes de todas las edades. Cambios en el nivel de conciencia pueden variar desde un dolor de cabeza leve o intenso hasta confusión, letargo o incapacidad para comprender órdenes o interactuar adecuadamente. El niño también puede experimentar convulsión, que puede ser el primer signo de meningitis. Los bebés menores de 2 a 3 meses pueden tener rapnea, cianosis, fiebre o llanto agudo, y distintivo o hipotermia. Describiendo a niños con meningitis, los médicos suelen usar irritación meningia o signos de meningios para describir el dolor que acompaña al movimiento. Flexionar el cuello hacia adelante o hacia atrás aumenta la tensión en el canal espinal y estira las meninges, causando mucho dolor. Esto resulta en rigidez del cuello, característica de los niños con meningitis. Wow. Rigidez del cuello, que a menudo se niegan a mover el cuello, levantar las piernas o acurrucarse en posición, incluso si se ha entrenado para hacerlo. Un signo de meningitis en un niño está aumentando la irritabilidad, especialmente al ser manipulado. Otro signo es una fontanela abultada sin llanto. Dios mío. Para describir el dolor acompaña el movimiento. Flexiona el cuello hacia adelante o hacia atrás, que aumenta la tensión del canal espinal. Ok, entonces vamos hay que señalar casi que todo el párrafo, porque todo el párrafo es importante. A ver. Este es otro. Manejar a veces el cursor con el mismo computador es un poco complejo. Voy a señalar todo esto porque prácticamente todo, pero hay apartes. Hay apartes que son importantes. No todo. No todo se puede significar. Bueno, si pudieran verlo, sabrán el porqué de lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, una forma de meningitis merece especial atención, que es la Neisseria meningitidis. A ver, ¿dónde está? Porque me llevo hasta otro punto. Entonces, es una forma de bacteria de la meningitis. Se caracteriza por la aparición rápida de síntomas que a menudo conducen a choque y la muerte. Miércoles. Bueno, nuevamente, Neisseria meningitidis. Meningitidis es una forma de bacteria de la meningitis. Se caracteriza por la aparición rápida de síntomas que a menudo conducen a choque hasta la muerte. Terrible. Esto sí es tenaz.
porque esto, o sea, son causas que uno como puede tratar en el instante, si no es un transporte casi que inmediato para llevar a, a un niño a estos lugares, ¿no? Toca llevarlo inmediatamente al hospital. Y aquí muestran una imagen con un... Dice, a ver, esto creo que debe ser este. Entonces muestran niños infectados con Neisseria meningitidis. Por lo general presentan pequeñas manchas de color rojo cereza puntiformes o un salpullido grande color púrpura o negro. A ver, uy, pero es que esto parece... de hecho, pensé que era como los pies de un viejito, Dios mío. Miren, les muestro. Esto sí tienen que tenerlo presente. Qué pecado. Los pies parecen verdad de un viejito, Dios mío. Todos los pacientes pediátricos con posible meningitis deben ser considerados contagioso. Por lo tanto, siga las precauciones estándar siempre que sospeche de meningitis y hacer el seguimiento con el hospital. Pilas porque pueden contagiarse. Y hacer seguimiento con el hospital para conocer el diagnóstico final del paciente. Si ha estado expuesto a la saliva y secreciones respiratorias de un niño infectado con N-meningitidis, debe recibir antibióticos para protegerse y proteger a los demás de la bacteria. Esto es particularmente cierto si usted manejó el paciente y las vías respiratorias. Si no lo fueras en contacto cercano con un niño o sus secreciones respiratorias, no necesita tratamiento. Proporcione a estos pacientes un suplemento de oxígeno, suplementario de oxígeno, y ayude con la ventilación si es necesario. Reevalúe la condición del niño, los signos vitales con frecuencia a medida que transportan al paciente al nivel más alto de servicio disponible. Dios. Entonces, emergencias gastrointestinales y su manejo. Ok, como ocurre con cualquier lesión o queja en la región abdominal, los signos y síntomas de una enfermedad gastrointestinal y una emergencia en un paciente pediátrico puede ser en una naturaleza vaga. Los músculos en la pared abdominal no están tan desarrollados, lo que hace que esta región sea más susceptible a lesiones. Es posible que los pacientes pediátricos no puedan identificar el lugar exacto donde se origina el dolor y la molestia, pero ahora me perdí. Y la molestia, pero se quejan de dolor difuso. Nunca tome a la ligera una queja de dolor y molestias abdominales, ya que puede producirse una gran cantidad de sangrado dentro de la cavidad abdominal sin signos visibles de choque. Recuerde que el hígado y las lesiones espléndicas, o sea, cuando hablan del espléndica, del vaso, que se dice spleen en inglés, entonces, por eso, espléndicas son comunes entre esta edad, en este grupo de edad, y puede resultar en emergencias potencialmente mortales. Es necesario monitorear al paciente para detectar signos y síntomas de choque que ayuden a un estado mental alterado: piel pálida y fría, taquipnea, taquicardia y bradicardia, que es un signo tardío. Las quejas de origen gastrointestinal son frecuentes en la población pediátrica. Una fuente común de un malestar gastrointestinal es la ingestión de ciertos alimentos o sustancias desconocidas, como leche o el helado. La intolerancia a la lactosa. En la mayoría de los casos se encontrará con un paciente pediátrico que experimenta molestias abdominales
con náuseas, vómitos o diarrea. Esto puede ser preocupante, ya que tanto los vómitos como la diarrea pueden causar deshidratación en niños. Entonces, la apendicitis también es común en pacientes pediátricos si no se trata. Si no se trata, puede provocar peritonitis, inflamación del peritoneo, ya saben, ya lo hemos visto, que recubre la cavidad abdominal, es la capa que recubre la cavidad abdominal, o choque, o abdominal en niños, donde, o choque por apendicitis. Por lo general se presenta con fiebre y dolor a la palpación del cuadrante inferior derecho del abdomen. El dolor de rebote es común y es un signo asociado con apendicitis. Recuerda que el estreñimiento también puede ser causa de dolor abdominal en niños. Si sospecha de apendicitis, transporte rápidamente al niño al hospital para una evaluación más detallada. Dado que los niños son sensibles a la pérdida de líquidos, solicite una historia clínica completa de sus padres o al cuidador principal. En concreto, formule preguntas como las siguientes. ¿Cuántos pañales mojados ha tenido su hijo hoy? ¿Su hijo tolera líquidos y puede retenerlos? ¿Cuántas veces ha tenido diarrea su hijo? ¿O durante cuánto tiempo? ¿Hay lágrimas presentes cuando su hijo llora? Bueno, hay que tener también presente que cuando los niños están en lactancia, los niños no hacen popó sólido, ¿sí? Ellos están consumiendo leche materna. Si consumen leche todo el tiempo, hasta los 6 meses, que es recomendable que los niños puedan consumir leche materna, y ya para adelante ya les se pueden empezar a combinar a darles comida de sal. Pero entonces hasta ese punto el bebé pues no va a ser nada sólido, pues por mucho sacará unas cositas, pero porque yo lo he visto con mi hijo también, y también lo he visto en otros pacientes. Entonces pedirle que si el niño ha tenido diarrea, pues va a ser imposible de determinar, porque el niño expulsará algunas cositas de color, pero no va a ser sólido, ¿sí? Entonces no se preocupen si ven un pañales que están de esa manera, o sea, pilas con eso para que no se confundan. Y estas preguntas pueden ayudar a determinar el grado de deshidratación del paciente. Si el niño está deshidratado, transpórtelo al hospital para recibir atención adicional. Ok, vamos a señalar de esta manera las causas, o bueno, las cosas. Entonces, emergencias por intoxicación y su tratamiento. Esto va a ser un poquito largo, pero es interesante. Bueno, el envenenamiento es común entre niños y las causas más frecuentes de envenenamiento de los niños están enumeradas en la siguiente tabla y pueden ocurrir al ingerir, inhalar o inyectar o absorber una sustancia tóxica. ¿Y cuáles son estas? Entonces, ¿cuáles son las fuentes más comunes de intoxicación en niños? Entonces están el alcohol, la aspirina y el acetaminofén, productos cosméticos, productos de limpieza como lejía, que es cloro, y brillantador de muebles, plantas de interior, hierro, vitaminas prenatales, medicamentos recetados, drogas ilícitas callejeras como el crack, cocaína
o como PCP, PCP, sí, vitaminas. Ay, o vitaminas. A ver, porque preciso le di el botón imprimir y yo no necesito imprimir. Además de que para qué. Los signos y síntomas de intoxicación varían ampliamente dependiendo de la sustancia, la edad y el peso del paciente pediátrico. El niño puede parecer normal al principio, incluso en casos graves puede estar confundido, somnoliento o inconsciente. Con algunas sustancias, una sola pastilla puede ser suficiente para causar la muerte en un niño pequeño. Los bebés pueden envenenarse como resultado de haber sido alimentados con una sustancia dañina por un hermano, un padre o un cuidador, o como resultado de un abuso infantil. Los bebés pueden estar expuestos a drogas y venenos que se dejan en pisos y alfombras. También pueden estar expuestos en un escenario que las drogas dañinas se fuman. Los niños pequeños son curiosos y a menudo ingieren venenos cuando los encuentran en la casa o en el garaje. Por ejemplo, algunas personas almacenan productos derivados del petróleo en botellas de refresco. Los niños pequeños pueden creer que la sustancia es refresco. Los adolescentes son más propensos a haber consumido alcohol y drogas ilegales en fiestas o durante el intento de un suicidio. Entonces aquí aparece un niño con un tarrito de medicamentos. Entonces, después de haber completado su evaluación primaria, pregúntele al padre o al cuidador las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las sustancias involucradas? Si tienen conocimiento. Aproximadamente qué cantidad de sustancias se ingirió o se consumió. En la exposición, por ejemplo, el número de pastillas o cantidad de líquido. ¿A qué hora ocurrió el incidente? ¿Hay algún cambio en el comportamiento o el nivel de conciencia? ¿Hubo alguna sensación de ahogo o tos después de la exposición? Esos pueden ser signos de un enredo en las vías respiratorias. Contacte con la línea nacional de veneno, que sí le existe, y es la línea directa de control para asistencia e identificación de envenenos, que el número es pilas, es el 1-800-222-1222. Este servicio gratuito está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuevamente, 1-800-222-1222. Este servicio está gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana. Para tratar a un paciente pediátrico expuesto con una sustancia venenosa, primero realice una prueba externa de descontaminación. Retire las tabletas y los fragmentos de la boca del paciente y lávelo o cepille o cepille el veneno de la piel. El tratamiento es de soporte. Evaluar y mantener los ABC del niño y monitorear la respiración, proporcione oxígeno y realice ventilaciones si es necesario. Si el paciente presenta signos y síntomas de choque, coloque al niño en supino y mantenga al niño abrigado y transpórtelo rápidamente al hospital más cercano. En algunos casos, administre carbón activado a pacientes pediátricos que han ingerido veneno si es aprobado por control médico. Protocolo local. El protocolo local. El carbón activado está indicado para niños que han ingerido un ácido o un alcalí o un producto derivado del petróleo, que tienen un nivel de conciencia disminuido. Pilas, va a señalar esto, pero no se los olvide. No a todos los pacientes se les puede dar el carbón activado. Entonces, que tiene un nivel de conciencia disminuido y no pueden proteger sus vías respiratorias o que no puedan tragar. Si el protocolo local lo permite, probablemente lleve botellas de plástico de líquido premezclado en una suspensión, cada uno con hasta 50 gramos de carbón activado. Algunos nombres comerciales comunes para la suspensión son Instachar, Actidose y Liquichar. Las habituales dosis para un niño
La dosis habitual es de 1 gramo de carbón activado por kilogramo de peso corporal. Las dosis es de 12,5 a 25 gramos, que se puede ver en el capítulo 22 de toxicología. Y ahí habla sobre esta parte en detalle. Pero vamos a señalar esto pedacito. El usual hasta aquí. Este punto. Alkali con petroleum product, porque se usual hasta acá. Ok, entonces, palabras de sabiduría. Dice así: al responder a una intoxicación, recuerde mantener la calma y controlar la situación. Las intoxicaciones pueden ser muy emotivas para los padres o cuidadores involucrados debido al potencial de autoculpa, deshidratación y emergencias y sugestión. La deshidratación ocurre cuando las pérdidas de líquidos son mayores que la ingesta. La causa más común de deshidratación en los pacientes pediátricos presentan vómitos y diarrea. Si no se trata, la deshidratación puede producir choque y eventualmente la muerte. Los bebés y los niños tienen mayor riesgo que los adultos de deshidratación porque sus reservas de líquidos son menores que en adultos. Potencialmente mortal, deshidratación puede superar un niño en cuestión de horas. La deshidratación puede ser leve, moderada o grave. La gravedad de la deshidratación se puede medir observando varias pistas que están en la tabla a continuación. Por ejemplo, un niño con deshidratación leve puede tener los labios y encías secos, disminución de saliva y menos pañales mojados a lo largo del día. A medida que la deshidratación, si la fiebre se agrava, los labios y las encías pueden resecarse mucho, los ojos pueden verse hundidos y al niño puede estar somnoliento o irritable, rechazando el biberón. La piel puede estar flácida y sin elasticidad. Esto se conoce como piel en mal estado. La turgencia, que es la capacidad de la piel para resistir la deformación, comprobada pellizcando suavemente la piel en la frente o en el dorso de la mano. La capacidad de la piel para resistir la deformación. Wow. La capacidad de la piel para resistir la deformación, comprobada pellizcando suavemente la piel en la frente o en el dorso de la mano. Además, los bebés pueden tener el pene hundido. El pene, ¿qué miércoles? Sunken. Los demás pueden tener sunken. ¿Qué miércoles es sunken? No creo que signifique eso, pero vamos a mirar. Hundida. Entonces, por eso sí es que hay unas cosas que también, además los bebés también pueden tener las fontanelas hundidas. Esas traducciones bueno, qué horrible. Y aquí pueden ver cómo les tiran la piel al bebé, ¿sí? De esa manera. Qué horrible. Entonces, los signos vitales y síntomas de deshidratación. El pulso. Bueno, es un cuadro poco grande. Vamos a tratar de resumirlo rápido. Entonces, hay varios. Entonces, el pulso en la deshidratación media puede ser normal. En la deshidratación moderada puede estar incrementada. Y la severa hidratación puede ser
incrementada por mayores a 160 latidos por minuto. Son signos im- impredeci- impending, impending como presentes de choque en pacientes pediátricos, excepto en recién nacidos. El nivel o actividad en la deshidratación media son normal o lenta. En la moderada deshidratación puede ser lento, puede ser la persona puede estar lenta, y en severa deshidratación puede ser variable, débil o sin respuesta. En la salida de la orina, en la deshidratación media puede ser decrecida, en la deshidratación moderada también puede estar decrecida, y en la severa deshidratación no hay salida de líquido. La piel en la deshidratación normal media puede estar normal, en la deshidratación moderada puede estar fría o cali o cold, como, sí, como cool, como puta, ¿cómo lo escribo? Porque yo fría, sí, fría, motlet, ¿qué es motlet? Sí, no, esa palabra sí no la había visto. Abrigada. Bueno, puede ser moterada, piel por turgor, turgencia pobre. Me imagino que se refiere a lo que hablábamos ahorita del estiramiento. Y en la severa deshidratación puede ser fría, clammy, que es lo que es pegajosa, pegajosa, pobre estiramiento. La entrega capilar y su relleno capilar, el tiempo de relleno capilar puede ser retrasado. La boca puede decrecer saliva en la deshidratación media. En la deshidratación moderada pueden haber mucosas, membranas, y las membranas mucosas pueden estar secas. Y en severa deshidratación también las membranas mucosas pueden estar secas. Los ojos en la deshidratación media puede estar normal, en la deshidratación moderada no hay lágrimas, y en la deshidratación severa, sunken, no sé qué sea sunken, ojos hundidos, wow. En la anterior, la fontanela anterior puede estar normal, ¿qué? ¿Cómo es que es sunken? Hundida. En la normal o hundida. En la moderada deshidratación puede estar hundida, y en la severa deshidratación está muy hundida, o sea, esta parte está muy hundida. El nivel de conciencia en la moderada deshidratación puede estar normal, en la moderada, en la media deshidratación, en la moderada deshidratación puede estar alterado, y en la severa deshidratación puede estar alterado o letárgico. Y en el blood pressure, en la presión arterial, en la mild deshidratation puede estar normal, en la moderada deshidratación normal, pero en la severa deshidratación puede estar de normal abajo. Entonces, los niños pequeños pueden compensar las pérdidas de líquidos disminuyendo el flujo sanguíneo, las extremidades, y dirigiéndolo a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Los niños con deshidratación moderada o grave pueden presentar piel moteada, fría y húmeda, o un tiempo de respuesta capilar más lento. La frecuencia respiratoria suele estar aumentada. Tenga en cuenta que la presión arterial puede permanecer dentro de un rango normal mientras el paciente pediátrico está en choque, porque los mecanismos compensatorios aún están en lugar. La atención médica de emergencias debe incluir la evaluación del ABC y la obtención de una línea base de signos vitales. Sin embargo, si la deshidratación es grave y les puede ser necesario
como respaldo para la administración de intravenosas. Y el acceso pues, se puede obtener y puede comenzar la rehidratación. Todos los pacientes pediátricos con signos y síntomas moderados de grave deshidratación debe ser transportado a la sala de emergencias para una evaluación y tratamientos adicionales. Bueno, sigue otro pedazo que se llama emergencias y manejo de la fiebre. Ya nos queda poco para acabar. Títulos. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos, pero miremos rápidamente. 1326 menos es que preciso el último es el que está más largo. 1343 1343 quedan 17 hojas. Bueno, hay que darle duro a esto. Entonces continuamos en emergencias y manejo de la fiebre. Bueno, entonces continuamos con nuestro capítulo con emergencias y manejo de la fiebre. La fiebre es una razón común para que los padres o cuidadores llamen a 911. En términos simples, la fiebre es un aumento en la temperatura corporal. Por lo general es una infección. Una temperatura corporal de 38 grados centígrados, que son 104 Fahrenheit, o superior se considera anormal. La fiebre puede tener muchas causas y rara vez pone en peligro la vida. Sin embargo, no subestime la posible gravedad de la fiebre en conjunción con una erupción que es un signo de una enfermedad grave, como meningitis. Causas comunes de la fiebre en los pacientes pediátricos incluyen los siguientes: infección como neumonía, meningitis o infección del tracto urinario, estado epiléptico, cáncer, ingestión de drogas como aspirina, artritis y lupus, antematoso sistémico o erupción de la nariz y alta temperatura ambiental. Ok, vamos a señalar esto. Sí. Sabemos una cosa. La fiebre es el resultado de un mecanismo interno del cuerpo en el que la generación de calor aumenta y la pérdida de calor disminuye. Tenga en cuenta cuando generación de calor aumenta y la pérdida de calor disminuye. Tenga en cuenta que existen otras condiciones con lo cual la temperatura corporal central también aumenta. La hipertermia es fiebre, pero la condición en la que la temperatura corporal central aumenta a 101 grados, que son 38.3 grados centígrados. A diferencia de la fiebre, es que es un aumento de la temperatura corporal causada por una incapacidad del cuerpo para enfriarse. La hipertermia se ve típicamente en ambientes cálidos, como un vehículo cerrado en un día caluroso. Una temperatura corporal precisa es un dato vital valioso. Un signo para pacientes pediátricos: la temperatura rectal es la más precisa para bebés y niños pequeños. Los niños mayores podrán seguir instrucciones colocando un termómetro debajo de la lengua y debajo del brazo. La fiebre puede tener varias causas, como una viral o una infección bacteriana. Dependiendo de la fuente de infección, el paciente pediátrico puede presentar signos adicionales, incluidos síntomas respiratorios como angustia, shock
rigidez en el cuello por la meningitis, salpullido, piel caliente al tacto, mejillas enrojecidas, convulsiones y abultamiento. Y abultamiento de las fontanelas. Ya sabe que estamos hablando de acá. En un niño, evalúe el paciente para detectar otros signos y síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, disminución de la alimentación y dolor de cabeza. Oye, estos síntomas. Signos adicionales hasta cabeza. Headache, dolor de cabeza. Esto lo va a señalar en amarillo y el otro en azul. Que son que la causa más común para que uno tenga fiebre es porque tiene una infección o una bacteria dentro del cuerpo y el cuerpo está luchando en contra de eso. Una fiebre acompañada de rigidez del cuello, sensibilidad a la luz y salpullido puede ser una indicación de que el paciente tiene una infección bacteriana o viral o meningitis viral. Un niño con fiebre puede requerir solo intervenciones mínimas en el cuerpo, proporcione transporte rápido y gestione el ABC del paciente. Seguir las precauciones estándar si sospecha que el paciente puede tener una enfermedad transmisible como meningitis. Enfermedad transmisible, ya sabe que una enfermedad transmisible es una enfermedad que puede transmitirse de persona o especie a otra. Transmisible. Convulsiones febriles. Convulsiones febriles son comunes en niños entre 6 meses y 6 años. La mayoría de las convulsiones pediátricas son el resultado únicamente de la fiebre, por eso se les llama convulsiones febriles. Estas convulsiones suelen ocurrir el primer día de una enfermedad febril y se caracterizan por convulsión generalizada, que se llama tónico clónica. Tónico, ¿con dónde está? Ok. ¿Qué es eso? Tónico clónica, convulsión generalizada, o es una convulsión que presenta un movimiento rítmico de vaivén en una extremidad. A ver, una convulsión que presenta un movimiento rítmico de vaivén en una extremidad y rigidez corporal. Nunca en mi vida había escuchado eso. Ok, ya sabiendo eso, entonces, la actividad y se caracteriza por convulsión generalizada y duran al menos 15 minutos con una fase postictal corta o ninguna. Pueden ser un signo de un problema más grave como meningitis. Obtenga una historia clínica del padre o cuidador porque estos niños pueden haber tenido fiebre o convulsión en el pasado. Si le llama para cuidar a un niño que ha tenido fiebre o convulsión, a menudo encontrará que el paciente pediátrico está despierto, alerta y completamente interactivo cuando llega. Y tenga en cuenta que una fiebre persistente puede provocar otra convulsión. Evalúe cuidadosamente el ABC y comience las medidas de enfriamiento con agua tibia, no fría, y proporcione transporte rápido. Todos los pacientes pediátricos con convulsiones febriles necesita ser visto en el entorno hospitalario, no prehospitalario, que es lo que nosotros hacemos. O sea, no seas pendejo. ¿Y por qué tibia? Porque fría puede haber una reacción química, como las reacciones químicas, perdón. Calor-frío, o sea, van pasando por etapas, de caliente a tibio, y así ellas se van poniendo frías gradualmente. O sea, piensa en el porqué del porqué.
Ok, ahogo, emergencias y su gestión. Entonces, el ahogo en caso de emergencia siempre debe garantizar su propia seguridad al rescatar al paciente del agua. No se convierte en una víctima. Según el Centro del Control de Prevención de Enfermedades Sociales, CDC, el ahogo es la segunda causa más común de muerte no intencional entre niños de 1 a 4 años en Estados Unidos. A esta edad, los niños suelen caerse en piscinas y lagos, pero muchos se ahogan en bañeras e incluso charcos o cubos de agua. A esta edad los niños suelen caerse, los adolescentes mayores se ahogan al nadar o navegar. El alcohol es un factor frecuente. La condición principal que resulta del ahogo es falta de oxígeno. El ahogo se discute en el capítulo 33 de emergencias ambientales. Incluso unos pocos minutos o menos sin oxígeno afecta el corazón, pulmones y cerebro. Aquí sí ven, y porque aquí no menciona los riñones, causando problemas potencialmente mortales como paro cardíaco, insuficiencia respiratoria y coma. La sumersión en el agua helada puede provocar hipotermia, aunque es posible que las víctimas de inmersión por hipotermia para sobrevivir largos periodos en paro cardíaco. La mayoría de la gente en esta situación puede causar la muerte. Sumergirse en agua, por supuesto, aumenta el riesgo de lesiones en el cuello y lesiones en las médulas espinales. Signos y síntomas, bueno, dependiendo cómo caigas, porque si caes en plancha contra el lago o contra la piscina, pues. Signos y síntomas de ahogo. El paciente varía según el tipo de duración de inmersión. Un paciente pediátrico involucrado en ahogo o en una emergencia de ahogo puede presentar múltiples síntomas como tos, asfixia, vías respiratorias, obstrucción, dificultad para respirar, estado mental alterado, convulsión, actividad de convulsión. Ok. Falta de respuesta rápida, lenta o lentas pulsaciones, lentas o nulas pulsaciones. Piel pálida y cianótica y vómitos o distensión abdominal por ingestión de fluidos. Esto sí es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, solicitar apoyo ILS para esta llamada siempre que sea posible. Una vez que el niño haya sido retirado con éxito del agua, evalúe y gestione el ABC. Administre oxígeno al 100% a través de una mascarilla antirrespiración o dispositivo de bolsa de mascarilla si se requieren ventilaciones asistidas. Esté preparado para la succión porque estos pacientes suelen vomitar. Si se sospecha un traumatismo, aplique un collarín cervical y coloque al paciente pediátrico en un respaldo. Rellene todos los espacios abiertos debajo del paciente pediátrico antes de asegurarlo a la camilla, al respaldo, me hago referencia. Si el paciente pediátrico no responde y el paro respiratorio, realizar RCP. Palabras de sabiduría. Los peligros en las piscinas y el agua son la causa más importante de lesiones y muertes pediátricas. La seguridad en las piscinas comienza educando a los niños y a los padres o cuidadores sobre el riesgo de jugar cerca de ellas. Todas las piscinas deben estar rodeadas por una valla de al menos 2 metros, o sea 6 pies de altura, con listones separados como máximo 8 centímetros, o sea los bastones, 3 pulgadas para que el niño no pase, obviamente. Otras precauciones incluyen cubiertas, sistemas de alarma. Los niños también deben tomar clases de seguridad acuática y natación para garantizar su seguridad cerca de piscinas y otras masas de agua. Eso mi esposa me lo había
comentado que es un poquito caro, pero vale la pena enseñarle precisamente para evitar que esto suceda. Palabras de sabiduría. Antes de utilizar un DEA en un paciente sin pulso por ahogo, asegúrese de que el niño esté seco. Tenga cuidado al operar el DEA en esta situación. O sea, pilas, porque si le pasas el choque, te lo pasas también a ti. O sea, pilas, pilas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las lesiones no intencionales son la principal causa de muerte entre niños en los Estados Unidos. Como un EMT con frecuencia tratará a los niños lesionados. Por lo tanto, debe comprender a fondo cómo les afecta el trauma. La calidad de la atención en los primeros minutos después de que un niño ha resultado herido pueden tener un efecto enorme en las posibilidades de que este niño se recupere completamente. Los músculos y huesos de los niños continúan creciendo bien hasta la entrada de la adolescencia. Por esta razón, sumado a su actitud arriesgada ante las actividades, los adolescentes son susceptibles a las fracturas de las extremidades. Cuanto más pequeño es el niño, más flexibles son las estructuras óseas a los traumatismos. Si un paciente pediátrico no puede apoyar el peso sobre una extremidad o la apoya con preferencia, sospeche una lesión hasta que demuestre lo contrario. Los esguinces son menos comunes en este grupo de edad porque los ligamentos están más desarrollados en las placas de crecimiento de los huesos. Una fractura del fémur es raro en niños, pero cuando ocurre puede ser una causa de pérdida de sangre importante. Los niños mayores y los adolescentes son susceptibles a las fracturas de huesos largos del fémur y el húmero, porque tienden a correr más riesgos durante las actividades físicas. El objetivo de la atención y el tratamiento en esta circunstancia es para inmovilizar la extremidad lesionada y proporcionar transporte a una instalación apropiada. Diferencias físicas. Como se ha comentado, los niños son más pequeños que los adultos, obviamente. Por lo tanto, cuando se lastiman en el mismo tipo de accidente que un adulto, la ubicación de sus lesiones puede ser diferente a la de aquellos en un adulto. Por ejemplo, el parachoques de un vehículo de motor golpeará a un peatón adulto en la parte inferior de la pierna, mientras que en este mismo parachoques golpeará a un niño en la pelvis. O en un accidente que involucra un movimiento repentino de desaceleración, un adulto podría lesionarse un ligamento en la rodilla en ese mismo choque. Un niño podría lesionarse los huesos en la pierna. Los huesos y los tejidos blandos de los niños están menos desarrollados que los de un adulto. Por lo tanto, la fuerza de una lesión afecta a estas estructuras de manera algo diferente que en un adulto, debido a que la cabeza de un niño es proporcionalmente más grande que la de un adulto. Ejerce mayor tensión sobre las estructuras del cuello sobre una lesión por desaceleración. Debido a que estas diferencias anatómicas, siempre evalúe cuidadosamente a los niños para detectar lesiones en la cabeza y el cuello. Diferencias psicológicas. Los niños también son menos maduros psicológicamente que los adultos, por lo tanto a menudo sufren lesiones debido a su juicio inmaduro y su falta de experiencia. Por ejemplo, los niños son más propensos que los adultos a cruzar la calle sin fijarse en el tráfico que viene en dirección contraria. En consecuencia, los niños son más propensos que los adultos a ser atropellados por vehículos motorizados. Los niños adolescentes también son más propensos a sufrir lesiones al zambullirse en aguas poco profundas porque olvidan comprobar la profundidad del agua antes de hacerlo. En tales situaciones, suponga siempre que el niño tiene lesiones graves en la cabeza y el cuello. Patrones de lesiones. Aunque usted no es responsable de diagnosticar lesiones en niños, su capacidad para reconocer y reportar lesiones graves proporcionará información crucial al personal del hospital.
Por ello es importante que comprendan las características físicas y psicológicas especiales de los niños y que los hacen más propensos a sufrir ciertos tipos de lesiones. Colisiones de vehículos. Los niños que juegan o van en bicicleta pueden salir disparados delante de vehículos de motor sin mirar. En tal situación el conductor podría tener muy poco tiempo para reducir la velocidad o detenerse. Ay, Dios mío, eso es mi mayor temor. En la mayor zona de lesión varía según la talla del niño y la altura del parachoques en el momento del impacto. Cuando el vehículo reduce la velocidad, en el momento del impacto, el parachoques se inclina ligeramente, lo que provoca que el punto de impacto con el niño baje. La zona exacta del impacto depende de la altura del niño y de la posición final del parachoques en el momento del impacto. Niños lesionados en estas situaciones a menudo provocan lesiones de alta energía en la cabeza, la columna, el abdomen, la pelvis o piernas. Además en las diferencias de tamaño y anatomía. Los niños a menudo giran hacia un vehículo que viene en dirección contraria cuando lo ven acercarse y por lo tanto sufren lesiones diferentes que las de un adulto que se da la vuelta. Dios mío. Se me pasan tantas cosas por la casa en este momento. Actividades deportivas. Los niños, especialmente los mayores o los adolescentes, suelen sufrir lesiones en actividades deportivas organizadas. Pueden producirse lesiones en la cabeza y el cuello. Otras colisiones de alta velocidad en deportes de contacto como fútbol americano, lucha libre, hockey sobre hielo, hockey sobre césped, fútbol o lacrosse. Recuerden inmovilizar la columna cervical al atender a niños con lesiones deportivas. Pilas. Cuando sea necesario, familiarícese con los protocolos locales para quitarse el casco. Se presentan las directrices en el capítulo 29, lesiones en la cabeza y la columna vertebral, eso ya lo vimos. Lesiones en el sistema corporal es específico, lesiones en la cabeza. Las lesiones en la cabeza son comunes en niños. Esto se debe al tamaño de la cabeza de un niño en relación con el cuerpo. Es más grande que la de un adulto. Un niño también tiene un cráneo más blando y delgado, lo que puede resultar en lesión subyacente de los tejidos del cerebro. El cuero cabelludo, los vasos sanguíneos faciales pueden sangrar con facilidad y causar una pérdida de sangre significativa si no se controla el sangrado. Los signos y síntomas de una lesión en la cabeza en un niño es similar a las de un adulto, pero existen algunas diferencias importantes. Las náuseas y los vómitos son signos y síntomas comunes de una lesión en la cabeza en niños. Sin embargo, las náuseas y los vómitos, vea pues, voy a señalar eso. Las náuseas y los vómitos son signos y síntomas comunes en una lesión en la cabeza en niños. Sin embargo, es fácil confundirlos con una lesión o enfermedad abdominal. Debe sospechar de una lesión cerebral grave en cualquier niño que experimente náuseas y vómitos después de un evento traumático. Los pacientes pediátricos son tratados de la misma manera que los adultos. Y señala nuevamente el capítulo 29. Inmovilización. Se recomienda la inmovilización espinal para todos los niños que puedan sufrir lesiones en la cabeza o la columna vertebral después de un evento traumático y siga los siguientes pasos en la actividad. A ver, yo miro. En la siguiente actividad. Bueno, sí, vamos a mirar. Para que lo vean. En la siguiente actividad. Vamos a verlo. Entonces, viene. Obviamente, pues, le hacen la inmovilización de la cabeza. Debajo le ponen una toalla. Entonces, utiliza una toalla debajo de la espalda desde los hombros hasta las caderas para mantener la cabeza en posición neutral.
Aplique un collarín cervical de tamaño adecuado y haga el movimiento nuevamente. Este es el backboard para ellos. Haga rotar al niño sobre la plataforma corta o el respaldo dispositivo de inmovilización pediátrico. Primero asegure el torso, ¿no? Ya lo vemos. Asegure la cabeza. Sí, es diferente acá. Son adicionales que se le ponen ahí para que la cabeza no se mueva. Y asegure que el niño esté apropiadamente asegurado con los straps, ¿cómo es que se dice? Bueno, con las amarraderas, pues. Vamos a ver esta parte. Y dice así: mantenga la cabeza del niño en una posición neutra colocando una toalla debajo de los hombros y el torso. Coloque un collarín cervical de tamaño apropiado al paciente pediátrico. Con cuidado, gire el niño sobre el asiento corto o el respaldo o un dispositivo de inmovilización pediátrico. Asegure el torso del paciente pediátrico al soporte corto, respaldo o dispositivo de inmovilización pediátrico primero. Asegure la cabeza del niño al arnés corto, al respaldo o dispositivo de inmovilización pediátrico. O inmovilización completa. Asegúrese de que el niño esté atado adecuadamente. La inmovilización puede ser difícil debido a las proporciones corporales del niño. Los niños pequeños necesitan un acolchado bajo el torso para mantener una posición neutra a partir de los 8 a 10 años. Los niños ya no necesitan acolchado debajo del torso. Ok, pilas. Para crear una posición neutra en su lugar, pueden simplemente acostarse en supino en el respaldo. Sin embargo, puede ocurrir otra complicación si un niño está inmovilizado en el tamaño de un adulto. Bueno, me hago referencia al respaldo, ¿no? O al backboard. El cuerpo del niño es más estrecho que el de un adulto, por lo tanto se requerirá acolchado a lo largo de los lados del tamaño de adulto. Bueno, en el respaldo hago referencia, para que el niño pueda protegerlo de manera efectiva, o sea, que no se mueva de un lado para el otro, ¿no? Muchos bebés y niños están en un asiento de seguridad cuando te acerques a ellos. El paciente debe ser llevado a un lugar corto con un respaldo dispositivo de inmovilización pediátrico antes del transporte. Sigue estos pasos para inmovilizar a un paciente en un asiento o coche. Y vamos a ver una actividad que nos va a mostrar aquí en este instante. Venga, y lo evalúo primero. Uy, esto sí tienen que verlo. Porque nunca en mi vida había visto eso. Y dice la inmovilización de un paciente a un asiento de coche. Entonces dice así, vea cómo va entrando. Aunque no sé por qué la parte más, me imagino que es para que pueda entrar de esta manera. Estabilice la cabeza en posición neutral. Y bueno, hay que jalar al niño. Ahora entiendo para qué. Paso 2. Coloque un respaldo corto o dispositivo de inmovilización pediátrico entre el paciente y la superficie sobre la que descansa. Deslice el paciente hacia el respaldo corto o dispositivo de inmovilización pediátrico. Coloque una toalla debajo de la espalda, desde los hombros hasta las caderas para asegurar una posición neutra en la cabeza. Sí, desde acá, sí, hasta allá. Y obviamente esto es para que el bebé no se mueva de un lado para el otro. Primero asegure el torso y rellene cualquier espacio vacío, de lo que estoy hablando. Y por último, la inmovilización de la cabeza. No le va a gustar al niño, pero pues
Asegure la cabeza en un respaldo corto o pediátrico con un dispositivo de inmovilización. Bueno, vamos a ver cómo hacer esta actividad. Entonces dice así: estabilice cuidadosamente la cabeza del paciente en una posición neutra. Coloque el asiento en posición reclinada sobre la superficie dura. Coloque un asiento corto o un respaldo o un dispositivo de inmovilización pediátrico entre el paciente y la superficie sobre la que descansa el paciente. Deslice con cuidado al paciente hasta su posición en el asiento corto o en el respaldo o dispositivo de inmovilización pediátrico. Asegúrese de que la cabeza del paciente esté en una posición neutra, colocando una toalla debajo de la espalda, desde los hombros hasta las caderas. Primero asegure el torso y coloque el relleno para llenar cualquier hueco. Asegure la cabeza del paciente al soporte corto, al respaldo o dispositivo de inmovilización pediátrico. Lesiones en el pecho. Las lesiones en el pecho en los niños suelen ser el resultado de traumatismos cerrados en el lugar de objetos penetrantes. Recuerde que los niños tienen costillas blandas y flexibles que pueden comprimirse significativamente sin romperse. Esta flexibilidad en la pared torácica puede producir un pecho inestable. Quédate con esto o tenga en cuenta esto al momento de evaluar al niño que ha estado expuesto a altos niveles de energía, como un traumatismo cerrado al pecho, aunque puede que no haya ningún efecto externo o un signo en caso de lesión como costillas rotas, contusiones o sangrado. Puede haber lesiones importantes dentro del pecho. Los pacientes pediátricos son atendidos de la misma manera que adultos. Y en el capítulo 30, lesiones en el pecho, analiza el tratamiento de las lesiones en el pecho en detalle. Y aquí solamente una imagen de cómo las costillas de un niño es una imagen como si fuera de dibujo, de cómo las costillas están normales y cómo ellas se hunden. Entonces, las costillas de un niño son más blandas y flexibles que las de un adulto. Como resultado, pueden comprimir los pulmones y corazón si hay un traumatismo cerrado, causando lesiones graves sin daños externos evidentes. Lesiones abdominales. Las lesiones abdominales son comunes en niños. Recuerde, sin embargo, que los niños pueden compensar una pérdida significativa mejor que los adultos sin signos y síntomas de choque en el desarrollo de choque. También pueden sufrir una lesión grave sin evidencia externa temprana de un problema. Todos los niños con lesiones abdominales deben ser monitoreados para detectar signos y síntomas de choque, incluyendo las pulsaciones débiles y rápidas, piel fría y húmeda, disminución del llenado capilar o el tiempo de llenado capilar. Es un signo temprano. Contusión y disminución de la presión sistólica o la presión arterial. O sea, eso es un signo tardío. Incluido la ausencia de signos y síntomas de choque o con muy pocos signos o síntomas. Debe tener cuidado con la posibilidad de sufrir lesiones internas. Ok, vamos a señalar esta parte. Puede ser demasiado importante. Entonces, dice así, que ¿qué es esta palabra? Una palabra en inglés que no sé. Mayor que el 25% del volumen de sangre se pierde significativamente e incrementa el riesgo de shock. Signos de shock en un niño: taquicardia, pobre llenado capilar, y el estatus mental cambia.
cuando el volumen de sangre baja a un poco más del 75%, empieza el shock, se desarrolla el shock. Signos en un adulto de shock, por ejemplo, pues es taquicardia, hipotensión y estatus mental alterado. Ok, a diferencia entre el niño y el adulto, el niño tiene pobre relleno capilar, o sea, no, el relleno capilar está muy lento. Y en el adulto, que es la hipotensión, que es baja tensión arterial. Sí, estoy bien. Hipotensión. Ah, sí, presión arterial baja. Sí. Entonces, el adulto sí puede soportar, bueno, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es que es la palabra? Mayor que el 30 o 40% del volumen de la pérdida de sangre significativa incrementa el riesgo de shock. Y esto equivale como a un 70, 60. Es que estoy viendo una imagen y casi que hay que interpretarla. ¿Sí la ven? Que sería como un 70. 70. Cuando llega al 70% es donde puede empezar el desarrollo de choque. Entonces, todos los niños con lesiones abdominales deben ser vigilados de cerca para detectar signos de choque, aunque los niños pueden compensar la pérdida de sangre significativamente mejor que los adultos. El choque se desarrolla en niños después de pérdidas de sangre proporcionalmente menores. Los pacientes pediátricos son atendidos de la misma manera que los adultos. El capítulo 31, lesiones abdominales y genitourinarias. Ese capítulo analiza las lesiones abdominales en detalle. Si el paciente presenta signos y síntomas de choque, prevenir la hipotermia y el manteniendo al paciente caliente con mantas. Si el paciente tiene bradicardia, ventilar, monitorizar el estado del paciente durante el transporte. Entonces, viene la otra parte, quemaduras. Dios mío, esto es algo... Las quemaduras, los abusos contra niños generalmente se consideran más graves que las quemaduras de los adultos. Esto se debe a que los bebés y los niños tienen mayor superficie corporal en relación con su masa corporal, lo que implica una mayor pérdida de líquidos y calor. Además, los niños no toleran las quemaduras también como los adultos. Los niños también son más propensos a entrar en choque, desarrollando hipotermia y problemas en las vías respiratorias debido a las diferencias únicas de sus edades y anatomía. Los niños pueden sufrir quemaduras de diversas maneras. Las más comunes implican exposición a sustancias calientes como agua hirviendo en una bañera, objetos calientes en una estufa, exposición a sustancias cáusticas como disolventes de limpieza o diluyentes de pintura. Según el CDC, los niños mayores tienen mayor probabilidad de sufrir quemaduras por las llamas de fuego. Debe sospechar posibles lesiones internas por sustancias químicas o ingestión cuando ves a un niño que tiene quemaduras, especialmente alrededor de la cara y la boca. Y muestran como la boca de un niño quemada por este lado. Y lo mismo por acá, por este lado de la naricita. Ah, no, esa es la colita, Dios mío. Tiene, pero si, imagínense, de entre la nalga derecha, yendo una quemadura a todo como desde la nalguita, atravesando por la rayita, así hacia la espalda baja, y lo mismo otra quemadura como hacia los riñones. Dios mío, pues que para que les muestre. Algunas quemaduras en los niños se involucran en exposición con superficies calientes. Las nalgas de este niño estaban colocadas contra una parrilla de calefacción caliente.
¿Cómo es posible eso? Un problema común después de las quemaduras en los niños con infección: la piel quemada no puede resistir una infección tan eficazmente como la piel normal. Por esta razón se deben utilizar técnicas estériles en manipular la piel de los niños con quemaduras si es posible. La siguiente tabla proporciona algunas pautas generales a seguir para evaluar en pacientes pediátricos que se han quemado. Estas pautas pueden ayudar a determinar qué pacientes pediátricos deben ser tratados principalmente en centros especializados en quemaduras. Considere también la posibilidad de abuso infantil ante cualquier quemadura. Asegúrese de informar cualquier sospecha a las autoridades competentes. Entonces, quemaduras, gravedad de las quemaduras en pacientes pediátricos. Entonces, están dos ítems: la gravedad de la quemadura y el área del cuerpo involucrada. Entonces, cuando es menor, las quemaduras de espesor parcial afectan a menos del 10% de la superficie corporal. Moderado, las quemaduras del espesor parcial que afectan entre el 10% y el 20% de la superficie corporal. Y severo, cualquier quemadura de espesor completo, cualquier quemadura de espesor parcial que afecte más del 20% de la superficie corporal, cualquier quemadura que afecte las manos, pies, la cara, vías respiratorias o genitales. Los pacientes pediátricos son atendidos de la misma manera que los adultos. El capítulo 27, las lesiones en tejidos blandos, analiza el cuidado de las quemaduras en detalle. Si el paciente presenta signos y síntomas de choque, previene la hipotermia manteniendo al niño abrigado con manta. Si el paciente tiene bradicardia, vigilar el estado del niño durante el transporte. Las lesiones de las extremidades. Los niños tienen huesos inmaduros, los centros de crecimiento con centros de crecimiento activos. El crecimiento de los huesos largos se produce desde los extremos en cartílagos de crecimiento especializados. Estos cartílagos de crecimiento son puntos potencialmente débiles en el hueso y a menudo se lesionan como resultado de un traumatismo. En general, los huesos de los niños se doblan con mayor facilidad que los adultos. Como resultado pueden producirse fracturas de tallo verde incompletas. Lesiones en las extremidades en los pacientes pediátricos generalmente son tratadas de la misma manera que aquellos de los adultos. Las extremidades dolorosas y deformadas con evidencia de fracturas óseas deben estabilizarse. Se requiere equipo especializado para entablillado, como una tracción, ¿cómo es que se llama esto? Por una tracción. Ok, entonces, si tracción, pues una fuerza longitudinal aplicada a una estructura. Y entablillar, ¿por qué aparece de esta manera? Traction spleen. Y entablillar. Para fracturas del fémur debe usarse solo si se ajusta al paciente pediátrico. No intente usar dispositivos de inmovilización para adultos en un paciente pediátrico a menos que el niño tenga la estatura suficiente para ajustarse correctamente en el dispositivo. Manejo del dolor. El primer paso en el manejo del dolor es reconocer que el paciente está con dolor. Dado que algunos pacientes pediátricos no pueden hablar o tienen un vocabulario limitado, recuerde buscar pistas visuales, utilizar una escala, la escala de Faces, que ya lo habíamos visto, que es la escala que está así y va. Creo que ya la vimos, o no estoy seguro. Está más adelante, según esto. Pero yo ya la vi, es una que tiene caritas de como que está bien, como que sí, como que esto y hasta que está triste. Son 5. Al abordar problemas del manejo en los niños está limitado a las siguientes intervenciones: posicionamiento, compresas de hielo y elevación de extremidades. Estas intervenciones disminuirán el dolor
la inflamación y el lugar de la lesión. Sin embargo, se requieren intervenciones adicionales, o sea, medicamentos. Es posible que necesite ILS y que haya un proveedor disponible. Otra herramienta importante es la amabilidad, el apoyo emocional al paciente y sus padres o cuidadores. Este simple gesto puede reducir la ansiedad del paciente pediátrico, cree un ambiente más tranquilo para todos los involucrados. Los pacientes pediátricos pueden percibir el miedo y la frustración de los adultos, por lo que es importante mantener una relación tranquila, profesional y de confianza con el paciente y la familia durante el tratamiento. Ok, entonces, gestión del desastre. Hay un triage que se llama Jump Start y este sistema fue desarrollado para pacientes pediátricos porque el original STAR, el triage STAR original, el sistema no tuvo en cuenta diferentes diferencias fisiológicas y de desarrollo en niños. Entonces, este sistema, que lo vamos a ver ahorita, este sistema está destinado a pacientes pediátricos menores de 8 años o que parezcan pesar menos de 100 libras, o sea 45 kilogramos, debido a que los bebés y los niños pueden no poder caminar ni seguir órdenes, incluidos los niños con necesidades especiales. Durante un desastre o un evento de desastre deberían ser considerados para la entrega inmediata al área de tratamiento. Entonces está así. Dice, disponible para caminar. Entonces dice, disponible para caminar, sí, no. Entonces, menor, sí, secundario, triage, y evalúe los primeros, evalúe los primeros infantes o bueno, los primeros, sí, los primeros infantes en un triage secundario. Entonces, no. Entonces, respira, no, y me imagino que esta irá así. Sí, entonces dice no. Posición de la vía aérea respiratoria, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice en español? Pues pucha, yo lo entiendo. Superior, breathing, o sea, si está respirando de inmediato. Entonces está apneico. Entonces el pulso está palpable, no, está decrecido. Pucha. Entonces, apneico, sí. Entonces, 5 respiraciones de rescate. Apneico, de CISED. Esto es fallecido, perdón. Entonces, apneico, entonces fallecido. Respiración de inmediata. Ok, entonces viene nuevamente acá. La respiración es inmediata. Entonces, ¿está respirando? Sí. Entonces, el pulso respiratorio. Entre 15, en mayor que 15, pero menor que 45, entonces es inmediato. Entre 15 y 45, ¿el pulso es palpable? No, entonces inmediato. Sí. Entonces ya sabemos que la escala AFPO. P es inapropiado o U. Entonces inmediato. P que es painful o U que es unresponsive. No se les olvide. Y ABP que es alert, verbalize and painful, que es apropiado, entonces está retrasado. Ok, vamos a ver esta parte. Entonces, hay 4 categorías de triage en el sistema Jump Start, designado por colores que corresponden a diferentes niveles de urgencia de tratamiento. Los puntos de decisión incluyen la capacidad de caminar, excepto en lactantes, presencia de respiración espontánea, frecuencia respiratoria de menos de 15 o más de 45 respiraciones por minuto, o sea, la presión periférica palpable en las pulsaciones y la respuesta apropiada a los estímulos dolorosos en la escala AFPU. Los niños que pueden caminar
se designan como la tercera o menor prioridad que es la etiqueta verde, lo que significa que no son en necesidad, no son necesidad inmediata, no son necesidad inmediata de tratamiento. Pacientes que respiran espontáneamente tienen una enfermedad peri- periférica de pulsaciones. Los pacientes pediátricos que respiran pero no tienen pulso, que presentan apnea, pacientes que respiran pero que no tienen pulso, que presentan apnea y responden al posicionamiento o a la respiración artificial, o que responden de forma inadecuada a los estímulos dolorosos, se designan como máxima prioridad, etiqueta roja, que no respiran. ¿Será que tienen? Sí, porque si no pueden respirar, si no tienen pulso, pero no pueden respirar, pero tienen pulso. Mm. Pues sí dice así que pueden respirar pero que no tienen pulso. Tengo que preguntar eso. Estos pacientes requieren atención y transporte inmediato. Estos son pacientes pediátricos que presentan apnea y no tienen pulso, o que presentan apnea y no responden a la respiración artificial, se consideran fallecidos. Ok, los pacientes pediátricos que presentan apnea y no tienen pulso, o que presentan los pacientes pediátricos que presentan apnea y no tienen pulso y que presentan apnea, ok, que presentan apnea, que no respiran y no tienen pulso, o que presentan apnea y no responden o no respiran y no responden a la respiración artificial, se consideran fallecidos en el estado de expectativa de fallecimiento, o sea, etiqueta negra. El triage se discute con mayor detalle en el capítulo 40 en la gestión de incidentes. Y palabras de sabiduría. Es difícil afrontarle una situación de abuso infantil al evaluar a un paciente pediátrico. Es posible que el patrón de enfermedad o lesión o su gravedad no coincida con la información que le proporciona el padre o la madre o el cuidador del niño. Bajo ninguna circunstancia cuestione las discrepancias. Recuerde que su único objetivo es asegurar que el niño sea trasladado al hospital para una evaluación. Si ofende o alerta al presunto abusador, este podría negar el transporte del niño y usted podría verse obligado a abandonar al paciente pediátrico en el lugar. Asegúrese de conocer las leyes estatales obligatorias y los requisitos de notificación según los protocolos locales. Informe en privado al personal del hospital sobre sus hallazgos. Pilas. Vamos a señalar todo esto. De las etiquetas. Pucha. Triste, pero son cuatro tags. Vamos a leerlo rápido. Nuevamente. Los niños que pueden caminar y se designan como la tercera o menor prioridad, que es la etiqueta verde, lo que significa que no son necesidad inmediata de tratamiento. Los pacientes que respiran espontáneamente tienen una respiración periférica y pulsaciones y responden adecuadamente a los estímulos dolorosos, se designan como la segunda prioridad, etiqueta amarilla.
Su tratamiento, creo que debería cambiar esto. Su tratamiento y transporte pueden retrasarse. Los pacientes pediátricos que respiran pero no tienen pulso, están apnéicos y responden al posicionamiento o a la respiración de rescate o que responden de manera inapropiada a estímulos dolorosos se designan como de máxima prioridad de etiqueta roja. Estos pacientes necesitan atención y transporte inmediato, y los pacientes pediátricos que están apnéicos y sin pulso o que están apnéicos y no responden a la respiración de rescate se consideran fallecidos o expectantes fallecidos de etiqueta negra. Ok, entonces y así concluimos esta parte. Sin embargo, nos queda una parte ya para terminar este capítulo que viene de la página. Vamos a verlo rápido. No deben que poner 10 hojas porque este pedazo está larguísimo. 136 menos 1343. 7 hojas. Bueno, ya casi concluimos con este capítulo. Ya casi muchachos. Ya casi terminamos. Que pasen buen día.